¿Ya? Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, maestra, la escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto poder estar con ustedes en otra sesión de diálogos feministas. De hecho, es la sexta sesión. Qué rápido se está pasando el tiempo, ¿verdad, Elisa? Bastante. Me contaba Elisa que ya son más de 200 personas con quien está intercambiando los correos, mandando las lecturas. Y bueno, pues hoy tenemos una lectura fantástica y sobre todo una ponente fantástica. ¿Sí se oye? Porque siento que se congeló. ¿Hola? Sí, maestra, la escuchamos. Gracias. Sí, la escuchamos. La lectura, bueno, espero que todas lo tengan, es Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, de Raquel Díaz Reguera. Si alguien que se acaba de conectar o se acaba de registrar no la tiene, yo creo que Elisa puedes ayudarnos, ¿verdad? Poniéndola. Así es. Bueno, pues si me lo permiten, me encantaría poder presentar a la maestra Marisa Soriano Fuentes. Entonces, no sé si podemos ya retirar la pantalla. Gracias. Bueno, tenemos hoy de invitada especialísima a la maestra en educación Marisa Soriano Fuentes. Ella estudió la maestría en educación y también la licenciatura en la UABJO, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO, ICEUABJO, y además es licenciada en Pedagogía por la Universidad del Golfo de México. Me estoy peleando aquí con mi texto, perdón por eso. Se ha desempeñado como capacitadora a nivel estatal, pero también a nivel nacional, del programa de educación inicial no escolarizado del CONAFE. Así que además Marisa sabe muchas cosas del reto que estamos viviendo hoy como familias, por ejemplo, con la educación a distancia y todo lo que implica para las familias de escasos recursos el tener que tener estas clases a distancia. Igual al mero final, Marisa, ¿nos puedes platicar un poco de este tema que es pues tan presente, ¿no? en la vida diaria? Ha sido jefa del Departamento de Desarrollo de Programas Educativos desde la perspectiva de género y trabajó en el antecesor de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, como jefa de atención a municipios. Entonces, pues también tiene mucha experiencia de trabajar con titulares de instancias de las mujeres, con capacitaciones, conoce, digamos, el territorio de Oaxaca. Ha dirigido cursos, talleres, seminarios de formación docente, educación y género, políticas públicas desde la perspectiva de género, educación inicial, primera infancia y educación comunitaria, entre otros. Por ello, no nos extraña que utilice justamente este tema del que nos va a hablar hoy, el cuento como herramienta para una reeducación, el desprincesamiento, ¿no? Como una forma importantísima de, me parece que poder interactuar con las niñas, presentándoles, y también con los niños, presentando un mundo que no es este mundo estereotipado de los príncipes y las princesas, que es casi la única opción que prácticamente se promueve en la literatura de la primera infancia, ¿no? Marisa ha participado en la elaboración de proyectos de diagnóstico socioeducativo y de desarrollo municipal, así como en proyectos culturales. El último, bien interesante, denominado El teatro como herramienta de intervención social, con la Facultad de Bellas Artes de la UABJO y con el FONCA. Yo me quedé con muchas ganas de que nos platiques más de ese proyecto, Marisa, porque ahora que estamos trabajando con el GPA, con el Grupo de la Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente, sabemos que uno de los recursos para poder llegar a adolescentes, hablando de este tema de la educación integral en sexualidad, la prevención de embarazos, etcétera, pues el teatro es un gran recurso. También Marisa ha sido docente universitaria de la Universidad Politécnica Nacional, sí es, ¿verdad? UPN, ¿no? Pedagógica Nacional. Pedagógica.
Eso, la Universidad Pedagógica Nacional, 201, y también de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, por más de 10 años. En estas instituciones ha participado como docente, coordinadora de la línea de educación inicial, la ludoteca, tutorías, dirección y lectoría de tesis. Precisamente hoy tuvimos por la mañana una capacitación sobre ludotecas con la compañera pedagoga Leti García, porque es un tema importantísimo. Si queremos cambiar la sociedad, si queremos generar una cultura de paz, tenemos que trabajar con las niñas y niños desde la primera infancia. Y bueno, pues entonces con esta presentación, la verdad, Marisa, no sabes cuánto te agradezco. Elisa, también el acercamiento, y a mi querida Maite Cruz, que estemos hoy aquí reunidas y pues escucharte y aprender de ti, mi querida Marisa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amables, maestra Ana, gracias por la invitación, Elisa, María Teresa. Estos espacios son fundamentales, esos espacios de encuentros ahora virtuales, son fundamentales para promover la equidad e ir desarticulando a partir de diferentes dispositivos, pues estos sistemas o este sistema patriarcal. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de algo muy específico que es en letras, en femenino, pero dirigidos a la literatura infantil y cómo los cuentos y las narraciones y las letras dirigidos a un grupo específico que es la primera infancia o la infancia, pues tienen un impacto, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, si no hay otra cuestión. Podemos empezar con compartir las diapositivas, por favor, Elsie. Ok, bueno. Elisa Ruiz, nuevamente muchas gracias por invitarme y bueno, por la convocatoria que siempre tienes a este tipo de actividades culturales que son muy, muy importantes en estos momentos y siempre, pero sobre todo en estos momentos que estamos en casa o que muchas familias tenemos la fortuna de estar en casa y podemos acercarnos a las hijas, a los hijos, a los sobrinos, y qué mejor que a través de la lectura y con lecturas que promuevan la igualdad. Bueno, vamos a empezar. Siguiente, por favor. Bueno, primero hay que reconocer que el lenguaje es un instrumento poderosísimo a partir del cual nos apropiamos del mundo. Esta apropiación que hacemos pues constituye un impacto en nuestra formación. El lenguaje es una construcción social e histórica que va influyendo, o que influye más bien en nuestra percepción de la realidad. Cuando nosotros hablamos, expresamos lo que estamos pensando y lo devolvemos a la realidad o al contexto donde estamos. Entonces, pues es un ciclo en donde la realidad impacta en nuestra formación, pero nosotros también tenemos cierto impacto en el contexto en donde vivimos. El lenguaje que se usa, o el lenguaje en las narraciones, en los cuentos, en la literatura infantil, gran parte de estas narraciones pues representan opresión, y no solo la representan, sino que se oprime a través del lenguaje y de las narraciones dirigido a la población infantil. Entonces vamos a dirigir este diálogo a los cuentos y a las narraciones infantiles, a las letras que están dirigidas para la población de la infancia, primera infancia, infancia temprana o niñez en general. Siguiente, por favor. Antes digamos, a intervenir más sobre este tema, me gustaría plantear algunos cuestionamientos o algunas preguntas, y por favor, si alguien quiere opinar o responder alguna de estas preguntas, este sería el momento perfecto, ¿no? Las preguntas son: ¿cómo son las representaciones de las mujeres y de los hombres en los cuentos infantiles? ¿Cómo se representan? ¿Cómo los vemos representados? ¿Cómo se establecen o qué tipo de relaciones se establecen en el cuento? Relaciones de género. ¿Qué representan los estereotipos que vemos en los cuentos infantiles? Y la última pregunta sería: ¿qué tipo de libertades, responsabilidades, deseos,
escenarios, utensilios, se les otorga a los miembros de cada género en los textos de los cuentos infantiles. Entonces, estas son 4 preguntas. Por favor, si alguien quisiera comentar algo, la dinámica es, me parece que alcen la mano y le abren el micrófono. Ok. O también lo pueden escribir en el chat y ya nosotras lo leemos. Aquí alguien dijo, las mujeres se muestran débiles, nobles, generosas. Por lo general ponen como villanos a los hombres, la reina madre y buena, los hombres valientes, fuertes, la reina bella, inteligente y mala. Es lo que están diciendo aquí en el chat. Sí, efectivamente, todo lo que ustedes comentan es lo que nosotros vemos en los cuentos. Las mujeres cuando son jóvenes, como comenta la maestra Ana, están representadas como mujeres bellas, bonitas, y cuando son personas o mujeres grandes, regularmente son las brujas, las malas, ¿no? Y también, bueno, se muestran débiles, nobles, generosas, y los hombres, depende de qué papel están jugando, pero fuertes, valientes, ¿sí? Y las mujeres deben de ser salvadas, dice Jacqueline Salazar, así es. Casi siempre en estas historias hay un dúo entre el héroe y la víctima. El héroe es el hombre y la víctima que tiene que ser salvada pues, son las mujeres, ¿no? Casi siempre estamos. Las niñas, dice, temerosas, con objetos como canastas, vestidos, incluso vamos a ver más adelante que utensilios de cocina o productos domésticos, dice Gabriela Rojas, hacer ver que la mujer siempre necesita un hombre para ser salvada, así es. Sí, todas las mujeres, el príncipe bueno que salva a la princesa, y la princesa que regularmente vamos a ver en varios ejemplos como al desobedecer ciertos mandatos se pone en riesgo, en peligro, y entonces el hombre, el varón tiene que ir a salvarla, el príncipe más bien, ¿no? Sí, ajá, el hombre, dice a Gabriela Rojas, hace ver que la mujer necesita de un hombre para poder ser salvada. Y Nayeli comenta algo muy común en los cuentos infantiles, sobre todo en los tradicionales o los que llamamos cuentos de hadas. Dice, el final feliz tiene que ser el matrimonio. Y ahí termina, ¿no? En un rol de madre esposa. Regularmente ahí termina la historia, atendiendo la casa y forma para asistir a los demás. Ajá, y la forma para asistir a los demás. Así es, Flor Figueroa. ¿Qué tipo, a ver, me gustaría si podrían comentar qué tipo de libertades y responsabilidades y deseos se le asigna a cada una y a cada uno de los protagonistas de los cuentos infantiles? ¿Qué tipo de libertades, responsabilidades y deseos van a caracterizar a los hombres de los cuentos y a las mujeres de los cuentos? Aquí tenemos el vivieron felices para siempre o por siempre. Ok, bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ajá, los hombres cumplen deseos, así es, sí, regularmente, así es. Y María Teresa, ¿no? Hay una serie de libertades para los hombres. Y las mujeres, las responsabilidades son del hogar, cuidando a los hombres, y los hombres llevan el sustento, ¿no? Siendo los proveedores. Ajá. Esmeralda comenta que se caracteriza a las mujeres como no demasiado inteligentes y que se dejan influenciar por otras personas de su contexto. Y que toman decisiones que implican riesgos para satisfacer las necesidades de los hombres. Sí, estas son, digamos, las características o las representaciones o o un listado de características que tienen las y los protagonistas de los cuentos infantiles.
para hablar de este tema que son las letras hacia la infancia, los cuentos y la población infantil a la cual están dirigidas, tenemos que retomar un poco la noción de infancia. Esta noción que tenemos actualmente, donde la infancia tiene que ser protegida y los derechos de la niñez y todo esto que conocemos actualmente, cuando decimos infancia o que se nos viene a la cabeza en la actualidad cuando pensamos en infancia o hablamos de infancia, es un término muy, muy reciente. Es un término, digamos que de la modernidad, porque vamos a ver rápidamente que siglos atrás la infancia era una población que no era considerada como actualmente. ¿Qué pasaba con la infancia, por ejemplo, desde los siglos XIII, XII, X, hasta XIV, XV, XVI, XVII? Bueno, la infancia fue una población considerada como un estorbo, una molestia, seres del mal, se les asignaba esta idea de seres del mal, que además representaban el pecado, ¿sí? Y no eran tomados en cuenta, pues no existían los derechos de la niñez, y aquí hay un dato muy interesante, porque primero existieron leyes para la protección de animales, y posteriormente, pues, ya en el siglo XX, básicamente, surgen las leyes que protegen a la niñez, a las niñas y a los niños. Pero primero, a finales del siglo XIX, surge primero el cuidado hacia los animales, de protección, leyes que protegían animales, y posteriormente a la niñez. Entonces, con ello nos podemos dar cuenta el tipo de cuidados o de no cuidados que se tenía a la población infantil, sobre todo en Europa. En las culturas mesoamericanas era diferente, y es un tema que podríamos abordar después, cómo se veía la infancia en diferentes culturas, pero sobre todo en Europa así estaba considerada la niñez. Había infanticidio, abandono, las tasas de mortalidad eran muy, muy altas, las mujeres tenían muchas hijas y muchos hijos, y entonces incluso la relación era muy, muy distante y muy fría por muchas razones, ¿no? Una, porque las familias que tenían posibilidades económicas, pues asignaban la crianza a las nodrizas o a terceras personas. Y las que no tenían esa posibilidad de dar a los hijos y a las hijas a la crianza a otras personas, las criaban ellos mismos, pero no se encariñaban con ellas, ya que pues era muy común que murieran por todas las enfermedades o el descuido que se tenía, y pues sabían que había una alta probabilidad de que murieran, entonces no se encariñaban o no tenían esta relación cercana con las hijas y los hijos. Entonces, pues, ¿por qué hablamos de la historia de la infancia? Pues porque si no había una idea de infancia como la tenemos ahorita, pues tampoco había, mucho menos había relatos pensados, obviamente, para esta población. O sea, no había narraciones ni cuentos pensados para esta narración. ¿Qué es lo que pasa? Que los relatos tradicionales, o que pasaban de generación en generación, que por cierto además eran muy crudos, violentos, había sangre, miseria, hambre, esos los fueron contando a la población infantil, ¿sí? Y entonces ya pues con el transcurso de los años y de los siglos, estas historias se fueron como matizando, o se fueron de alguna manera suavizando, y tenemos ahora los cuentos que conocemos, los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales. Pero en ese momento, por ejemplo, hablar de la Caperucita Roja era, pues imagínense, un lobo que ataca a una niña, que ataca a la abuela de la niña. Entonces eran relatos violentos en general, y así crecieron, solo que fueron después adaptándose o transformándose a lo que ahora conocemos, con mucho color, con mucho animales. Aquí está una representación en la imagen que tenemos, que es Blancanieves. Y pasamos entonces de los cuentos de tradición popular a las autorías ya conocidas. Estos cuentos que todas y todos en algún momento escuchamos, La Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Pulgarcita,
por poner algunos ejemplos, pues formaron parte de la construcción de nuestra personalidad, ¿sí? En la infancia modelaron lo que ahora conocemos como el sistema sexo-género, que mandata o que tiene atribuciones muy específicas para las mujeres y para los hombres. Entonces, estos cuentos pues tienen un mensaje muy, muy claro sobre los mandatos correctos y deseados de ser hombre y ser mujeres. Voy a detenerme un momento para leer los comentarios. Sí, dice, Ana Frank dice que el día que se sintió feliz fue cuando le permitieron leer un libro para señoritas como su hermana. Flor Figueroa comenta esto. Sí, los niños y las niñas no eran sujetos de derechos, para nada, al contrario, eran considerados valiosos las niñas y los niños hasta que podían aportar su fuerza de trabajo. Sí, eran considerados como adultos en miniatura. Sí, 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 así es. Acerca de los derechos de la infancia están comentando, ¿no? Ok. Bueno, sí, entonces imagínense el estado de la infancia en ese momento, pues tampoco había cuentos pensados en ellas y en ellos, ni ropa, ni nada pensado en ellas y en ellos. Muchos especialistas designan a Juan Jacobo Rousseau como el que descubrió al niño, ¿sí? En el siglo XVIII, porque lo que hace es caracterizarlo y decir, bueno, este es un ser humano que está en una etapa específica, que tiene necesidades específicas, no es un adulto, es un niño, y como niño o niña tiene necesidades propias de su etapa, ¿sí? Y con él vienen una serie de autores y autoras del siglo, sobre todo XIX y XX, que propiamente corresponden a la escuela nueva, que ya hablan más enfocados a la niñez, pero antes pues no había nada de esto, ¿no? Ok. Bueno, vamos a continuar. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, pues tenemos toda esta gama de cuentos tradicionales, cuentos de hadas, hay muchísimos. Y sobre todo en cualquier contexto, casi en cualquier contexto, nos acercan ese tipo de cuentos. Sobre todo si hablamos del contexto urbano, pues tenemos ahora que todas estas narraciones que son cuentos de hadas, pues han pasado no solo del cuento, sino pasan a la televisión, pasan al cine y a una serie de productos, ¿no? Zapatos, ropa, mochilas, y bueno, está inundado los mercados de las princesas, por ejemplo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, eso ya lo contaron hace siglos, pues vemos en casi cualquier tienda y está plagado de productos de princesas, rosas, en estos tonos rosas, en estos tonos muy, muy pensados en ellas, ¿no? En las niñas. Ahora, lo interesante aquí viene cuando nos ponemos nuestros lentes de género, nuestros lentes morados, para descubrir, analizar los estereotipos de género, el sexismo, la discriminación sexual que existe en estas narraciones, en estos cuentos, en estas historias infantiles. Siguiente, por favor. Algunas características aquí están, ustedes ya las nombraron. Las mujeres, ¿cómo están representadas en los cuentos? Como bonitas, alegres, buenas, serviciales, débiles, obedientes. Este es un atributo muy importante que se les asigna a las protagonistas de los cuentos infantiles, la obediencia. Indefensas, delgadas, delicadas, o todo un modelo de belleza occidental, un modelo exigente de belleza occidental. Rubias, blancas, bueno, aquí tenemos a Blancanieves, ¿no? Una representación de estos cuentos. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cómo se representan? ¿O cómo están? ¿Cómo las vemos? Pues también ya habíamos dicho cuáles son sus responsabilidades en los cuentos, en sus escenarios donde se mueven, y pues las tareas del hogar básicamente, el uso de escobas, de baldes, de paños,
todos recordamos, todas y todos recordamos esta escena de Blancanieves cuando les limpia la casa a los enanos, ¿sí? Y llegan los animalitos del bosque y la ayudan, ¿no? Y la casa de los enanos la tienen muy sucia hasta que llega Blancanieves a limpiarles todo, ¿no? Y les cocina, ¿no? Entonces, las tareas del hogar están presentes. El rol de madre esposa, también ustedes comentaban de manera muy certera, ¿no? El final tiene que ser salvada y al final el fin de esta historia es el matrimonio y el vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces el matrimonio representa la salvación de los personajes femeninos. Así es. Muy bien. Sí, la maestra Ana comenta que se les llamaba menores porque tenían una jerarquía menor. Por supuesto, estaban al final, las niñas y los niños. Yo les comentaba hace un momento en la diapositiva anterior que la obediencia era un atributo muy marcado en los cuentos infantiles. Cuando este atributo no se cumple, es decir, la princesa o la protagonista del cuento es desobediente, hay un castigo. ¿Sí? Hay un castigo, el castigo, por ejemplo, de la Bella Durmiente por ser curiosa, además la castigan porque es curiosa y tú sube a la torre a explorar y bueno, ahí se pincha el dedo, ¿no? Se pica el dedo y entonces el castigo es que tiene que dormir por muchos años, ¿no? Hasta que llega el príncipe. Blancanieves se le castiga por desobedecer cuando los enanos le dijeron, sabes que no puedes abrir la puerta, no puedes aceptar que vengan extraños, quédate aquí, pero entonces ella abre la puerta y acepta una extraña y le acepta la manzana y la muerde y entonces también es castigada. Y aquí voy a hablar de un personaje que es Mérida, que es de las llamadas princesas de Disney, pero que es de las últimas, ¿no? Y que además el guión y el personaje es escrito por una mujer. Las demás, casi sin equivocarme, son personajes creados por varones. Mérida es creada por una mujer y la directora es una mujer, la guionista, me parece, bueno, alguien importante en la producción cinematográfica de esta película que se llama Valiente, es mujer. Entonces, aquí, bueno, ya está en edad de casarse, dice la mamá y el papá de Mérida y le buscan, ¿no? Entonces, hacen una convocatoria además para hacer para que tenga ciertas relaciones con otros reinos. Entonces, vienen de otros reinos a pelear por el amor o por casarse con Mérida. Y bueno, aquí una de las escenas que impactan más es cuando Mérida dice, yo voy a pelear por mí misma. ¿Sí? Entonces, ella pelea por sí misma y bueno, eso es desobediencia. Ya ven, y la mamá y el papá, pero sobre todo la mamá, se molestan muchísimo. ¿Sí? Entonces la castigan a Mérida por atreverse a decir que ella va a pelear por ella misma. Son como las excepciones que hay dentro de este mundo de las princesas. Pero en general tenemos todas las características que ustedes ya comentaron. A ver, vamos a Sí, Nayeli comenta que en algunos cuentos la villana suele ser la mujer que le hace daño a otra mujer, así es. Sí, esa villana además que le hace daño a otra mujer, la representan como fea además, ¿no? Entonces, son feas las hermanastras de Cenicienta, por ejemplo, o Úrsula en el cuento de la Sirenita, ¿no? Dice los cuentos de Disney. Sandra Luz Villalobos comenta, los cuentos de príncipes y princesas de Disney son estrategias para introyectar los estereotipos de género, así es. Y estamos plagados de este tipo de cuentos. Sí. Dice Celerina, en mi niñez, siglo XXI, era auxiliar de las actividades que mi madre tenía en casa en el rol de Blancanieves. Dice, porque se enojaban, el enano era mi padre, había castigos gigantes. O sea,
siglo XXI se siguen reproduciendo en la realidad lo que estaba en la fantasía del cuento, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el tipo de narraciones y el tipo de cuentos que acercamos a nuestra infancia. O sea, hay que tener estos lentes de género para ponernos y ver qué vamos a darle para que consuman, para que lean, para que se imaginen qué tipo de cuentos. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo son representados los hombres en los cuentos tradicionales, en los cuentos infantiles, o en los cuentos de hadas? Pues la mayoría tiene estas características. Son salvadores, utilizan instrumentos pues, que no están al alcance de las mujeres, como armas, caballos, ellos cazan, son decididos, tienen poder, tienen dinero, son reyes, emperadores, príncipes, son fuertes y valientes, ¿no? Incluso aunque sean malandrines, como el caso de Eugene, son aceptados socialmente, ¿sí? ¿No? Eugene era un malandrín, y aún así, pues, Eugene es el de, ¿cómo se llama la princesa esta de pelo largo? Rapunzel. Rapunzel, gracias María Teresa. Sí, es el príncipe de Rapunzel, ¿sí? Entonces, este es un ladrón y pues es aceptado socialmente, no hay ningún problema. Entonces, la fuerza, el poder, este papel de salvadores también está muy presente en los cuentos. Ajá. Dice, ¿qué lecturas, Sandra? Pregunta, ¿qué lecturas hay? Hay muchísimas, ahorita vamos a hablar de esas, son muy bonitas y me encanta hablar de esas muchas lecturas, Sandra, que tienen muchísimas posibilidades para nuestras niñas y nuestros niños. La siguiente, por favor. Ahora, a eso vamos, Sandra, y todas las demás personas que se encuentran en esta aula virtual. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesitamos para la otra cara de la moneda o la contraparte para desmontar estos modelos tradicionales que existen en los cuentos y que nos lo siguen narrando, nos siguen, seguimos leyendo y seguimos contándole a las niñas y los niños? Sí podemos seguir contando de princesas. Aquí hay 4 cuentos de princesas, que es uno es el que vamos a leer hoy, que es que se llama ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Escrito e ilustrado por Raquel Díaz Reguera, pero también está otro que se llama Las princesas también se tiran pedos, y hay otro que se llama Las princesas usan botas de montaña, y hay otro que se llama La princesa que quería escribir. Esos son 4 ejemplos. Vamos a contar este cuento, es el que ustedes, la liga que ustedes tienen, es muy, muy corto, y vamos a ver cómo estos cuentos nos sirven para tener un enfoque diferente de los personajes, reinventarlo, atribuirle características distintas, de manera que tengamos escenarios diferentes al que tienen los cuentos tradicionales. Y hay muchas editoriales, muchas colecciones que ya promueven ese tipo de lecturas. Aquí está la liga, está ahí. Leónides dice que si le pueden compartir, ya le compartieron la liga, la compartieron aquí en el chat. Sí, en el chat está compartida y también vamos a compartir en Facebook, perdón. Uh-huh. Ok, gracias. ¿Podemos poner, Elsie, el cuento? Sí, permítame un momento. Sí, ok. Sí. Listo. Ok, maestra Ana, ¿nos podría ayudar a iniciar con la lectura, si es tan amable? Claro, dame un segundo, nada más lo voy a poner más grande. Sí, sí, claro. Listo. Carlota, bueno, ¿hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Carlota era una princesa rosa con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con cama, con sábanas y almohadas rosas.
pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¿Había algo más aburrido que ser una princesa rosa? Las princesas son tan cursis que solo con un pequeño guisante escondido debajo de 100 colchones pierden el sueño. Carlota, sin embargo, podía dormir como una marmota, incluso cuando estaba sobre un elefante. Una vez conoció a una princesa que se pasaba el día besando sapos del estanque, perdón, ya me lo perdí, para ver si alguno se convertía en el príncipe azul. Pero Carlota no quería un príncipe azul. Si quieres que continúe o que alguien más la lea. ¿Alguien más? Elisa, María Teresa. Gracias, maestra. Deja abrir mi micrófono. ¿Me oyen? Sí. Una vez conoció a una princesa que... ¿Por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz? ¿O princesas astrónomas que pusieran nombres a todas las estrellas del universo? ¿O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas con mermelada? Carlota era una niña que soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas, desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar a lomos de un delfín, perseguir palomas mensajeras y conocer los confines de la tierra, viajando en un gigantesco globo volador. Pero su madre era una reina rosa con sus vestidos rosas, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con cama, con sábanas y almohada rosas, como todas las reinas. Elisa. Sí, si gustan, continúo. Sí, gracias. A ver, permítanme tantito, me ubico porque... Ya. Y su padre era un rey azul, con su traje azul, su trabajo azul y su vida azul, como todos los reyes. ¿Por qué estás tan seria, Carlota?, le preguntó su madre una mañana. Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa, yo quiero viajar, jugar, correr y brincar, y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo la reina, las princesas son muy delicadas y no pueden salir del palacio, porque se podrían enfermar. No pueden correr ni brincar, porque se estropearían sus botines, sí. Bonitos vestidos de seda. Y no podrían vestir de verde ni de azul, porque esos colores no les sientan bien. Las princesas son como rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían un soplo del viento. Pero mamá, yo no soy una flor, soy una niña. La reina se quedó pensativa y luego respondió, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el rey. Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa, yo quiero viajar, jugar, correr y brincar, y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Voy a seguir con la lectura. Sí. Hija mía, le dijo el rey, las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni el soplo de viento. Pero papá, yo no soy una flor, yo soy una niña. El rey se quedó pensativo y luego le respondió, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina. Hada, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa, yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota, le dijo el hada, las princesas son como las rosas, flores cuyos pétalos no resistirían ni el soplo de viento. Pero hada, yo no soy una flor, soy una niña. El hada se quedó pensativa y luego respondió, pues es verdad. Así que el rey llamó a todos sus consejeros y Carlota les habló. Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa, yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota,
le dijeron los consejeros. Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni el soplo de viento. Pero yo no soy una flor, soy una niña. Oh, dijeron los consejeros, pues es verdad. Entonces decidieron convocar en palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, hadas madrinas y consejeros del mundo, y a todas las princesas que unidas dijeron, nosotras no queremos ser princesas, queremos viajar, jugar, correr y brincar, y vestir de rojo, de verde o de violeta. Y no somos flores, somos niñas. Nadie supo qué responder, hasta que al fin habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas. Es verdad, las princesas no son flores, y a partir de ahora mismo, podrán ser lo que quieran ser. Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul, que con el gesto muy serio preguntó, ¿y qué hacemos ahora los príncipes azules? La anciana se quedó pensativa antes de responder. Vosotros podéis vestir de rosa. Así, una tras otra, las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, a jugar, a correr y a brincar. Y por supuesto, se olvidaron de sus vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde y de todos los demás colores del arco iris. Y ahora dime, ¿por qué todas las niñas quieren ser princesas? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este es el cuento de Raquel Díaz Reguera, que es escritora e ilustradora, y esa es una alternativa a los cuentos tradicionales, a los cuentos de hadas, a los cuentos de princesas. Vamos a ver otras, porque, bueno, en este momento solo vamos a leer esta, pero vamos a ver que hay muchas más opciones. ¿Podrías compartir la presentación, Elsie, por favor? Siguiente, por favor. Entonces, hay muchos proyectos editoriales o editoriales con colecciones muy, muy completas a favor de las niñas o que promueven la equidad y la igualdad de género. Hay muchos retos todavía al respecto para quienes se dedican a escribir, a ilustrar, a narrar, a contar cuentos, ¿no? Todavía son muchos, muchos los retos. Hay que seleccionar literatura no sexista, literatura inclusiva, que represente de manera distinta a los estereotipos establecidos de lo que es correcto desde el sistema sexo-género para ser mujer y para ser hombre. El otro reto sería la construcción de lo masculino en los cuentos infantiles, cómo se están representando y cómo se ven los niños en estos personajes. A ver, dice Elisa, también los cuentos infantiles infundían miedos a las mujeres, por lo cual se les cataloga temerosas, contrario a la valentía de los varones. Así es, sí, o sea, ese es el papel que nos representaban en los cuentos infantiles, y esto de la fantasía se puede ir a la realidad. Por eso es tan importante esta selección de la literatura infantil, lo que vamos a dar a leer o lo que vamos a regalar o lo que vamos a promover, o por ejemplo en el caso de las maestras y los maestros o quienes se dediquen a la educación, cómo el cuento se vuelve una herramienta pedagógica, ¿no? Al igual que otros dispositivos como la ludoteca, por ejemplo, se vuelven herramientas pedagógicas. Y es importante seleccionar el tipo, por ejemplo, en las ludotecas, qué tipo de juguetes debe haber, qué tipo de literatura en las bibliotecas infantiles. Entonces, ponernos los lentes violeta, los lentes morados, los lentes de género para hacer estos análisis y pues ir contribuyendo desde diferentes frentes a cambiar esta realidad que tenemos.
La maestra Ana comenta, sí, creo que las mujeres hemos avanzado mucho en revisar roles y estereotipos, pero los hombres no tanto porque ellos viven una realidad de privilegio. La construcción de lo masculino no opresor, sino positivo es crucial. Ok, sí, por supuesto, por eso es un reto también la literatura para los varones, para los niños, ¿sí? O sea, leer este tipo de narraciones como la que hicimos, por supuesto que también es para los varones, y ahorita vamos a ver que también hay cuentos para ellos, para los niños. Roles y estereotipos no hegemónicos. Sí, Giovanni, Adrián Giovanni de la UPN, ¿verdad? Sí, claro, hay cuentos, ahorita voy a mencionar algunos. Y bueno, los cuentos no sexistas con enfoque de género no solo nos van a permitir tener nuevas representaciones, sino también cuestionarnos la realidad. Y es el caso de el libro de los cerdos, que es, pues, es un libro que nos sirve para cuestionarnos todas las tareas domésticas que hacen las mujeres, y al final, bueno, el final es maravilloso. Y aquí está la imagen, ¿no? Está la mamá y cargando al papá y cargando a los hermanos. Entonces, ya se pueden imaginar el cuento. Es fabuloso este cuento. También tenemos, bueno, uno de los clásicos de los primeros cuentos que salieron con este enfoque fue el de Adela Turing, que ya lo leyeron, que es el de Arturo y Clementina. España fue uno de los primeros países que, digamos, empezó a promover este tipo de lecturas. Y Adela Turing, con este cuento de Arturo y Clementina, pues es de los clásicos, digamos, pero en el sentido de los cuentos libres de sexismo o que cuestionan la realidad. También está Rosa Caramelo, también de esta misma autora. Y encontré un cuento, no lo he leído, pero se me hace fabuloso, se llama Elenita, y es de una niña que quiere ser sopladora de vidrio y que es un oficio para los hombres, y entonces ella, digamos que desafía a la familia porque quiere convertirse en sopladora de vidrio. Entonces se oye muy interesante porque va a desafiar estas consignas, ¿no? Se llama Elenita. Hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar la literatura infantil, ya sea para narrarla o para utilizarla como herramienta pedagógica, porque hay cuentos que tenemos actualmente un problema o una situación de algunos cuentos que, digamos que representan un retroceso o un retorno al sexismo con la hipersexualización de los personajes. Entonces se están poniendo a las niñas o a las protagonistas de los cuentos hipersexualizadas, es decir, ¿no? Donde se ve a la niña como a la mujer como una cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento, no solo de las historias, sino también de las ilustraciones. Y otro reto sería también los cuentos de identidad que promuevan o que muestren la identidad indígena. Pues vivimos en un estado pluricultural, entonces también es buen momento o es importante que promovamos este tipo de lecturas. Aquí también están dando otras recomendaciones, el libro de las cochinadas, sí, también. Y bueno, creo que ahí, adelante otra diapositiva, Elsie, por favor. Me preguntaban de los cuentos para niños. Aquí hay uno que son de estas mismas autoras que tienen estos cuentos que se llaman Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que son 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Tienen un cuento para niños, se llama Cuentos de Niños que se atreven a ser diferentes. Eso es para los varones. Entonces, ellos también tienen este cuento. También hay otro de Anthony Brown, creo que se llama El Niño Tímido, también es dirigido a varones. Tenemos, bueno, estos dos tomos de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes promueven la visibilidad de mujeres que hicieron historia o que fueron o que hicieron su aportación a la sociedad, bailarinas, escritoras, científicas, espías, deportistas. Entonces aquí la historia no ha reconocido el papel de las mujeres o ha invisibilizado a las mujeres en los libros de texto, en las narraciones, en los cuentos. Pues esas autoras se encargan de
ponerlas a la luz. Son 2 textos y también está el de las valerosas 1 y 2, que también hacen un recuento y una compilación de mujeres que han sido importantes o que promueven o que han ayudado a los avances, ¿no? Está las valerosas, que son 2 tomos, 1 y 2, yo nada más tengo el 1. Y también otra idea que la literatura infantil nos ayuda a desmontar es que, por ejemplo, las niñas no hacen ciencia. Y tenemos entonces una serie de cuentos, de literatura infantil, no son cuentos, sino son, nos presentan casos de niñas, de mujeres científicas. Las chicas son de ciencia, se llama. Y bueno, hay otros cuentos, aquí está uno que se llama Érase 2 veces la Bella y la Bestia. Estos cuentos son una colección, de hecho es una colección que se llama Érase 2 veces, y son cuentos machistas o son los cuentos tradicionales con estereotipos machistas que son reescritos y que dan a la princesa, a la protagonista, un papel activo, ¿sí? Entonces, estos son cuentos machistas, digamos, pero reescritos, convirtiendo a la protagonista en con una posición totalmente diferente y con un papel totalmente activo. Se llama Érase 2 veces la Bella y la Bestia. También hay una colección de una editorial argentina, que la editorial se llama Chirimbote, que tiene los cuentos de la colección Antiprincesas. No están aquí las imágenes, pero esos se pueden conseguir aquí en nuestra ciudad, nuestro estado. Son la colección Antiprincesas. Creo que hay 4 cuentos, son 4 cuentos hasta el momento. Está de Frida Kahlo y está el de Violeta Parra. Y tenemos esta colección Antiprincesas de esta editorial argentina, se llama Chirimbote. Y bueno, hay muchísimos. Tenemos es una colección muy bonita, a mí me gusta mucho, que es del Fondo de Cultura Económica, se llama La Orilla del Viento la colección. En general la colección es para niñas y niños, pero hay algunos tomos que son verdaderamente unas joyas, y tenemos que se llama Las princesas también van a la escuela, de esta colección de A la Orilla del Viento. Y también una editorial, la editorial Lumen tiene su colección para las niñas que se llama A Favor de las Niñas. Entonces hay muchísimas opciones ahora. Actualmente tenemos muchísimas. Tenemos de Adriana Carranca, de Malala. Si queremos abordar otros temas que comentamos al inicio de esta sesión virtual con Elisa, que antes eran temas tabú en las familias y que ahora pues son una necesidad abordarlos. Por ejemplo, está este texto, que también es de la colección A la Orilla del Viento, que se llama Sombras en el Arco Iris, que toca el tema de la diversidad sexual. Y es un cuento para niñas y niños. Entonces, ya la lectura, entonces el cuento, la literatura infantil se convierte en una herramienta indispensable, pedagógica, y bueno, ahora comento que estamos en casa, muchas de nosotros estamos en casa, podemos acercar ese tipo de lecturas a las niñas y a los niños que tenemos a nuestro alrededor. Este cuento es otro también muy interesante, que es uno de Lidia Cacho. Es un cuento de Lidia Cacho que se llama En busca de Kayla. Y es un cuento fuerte, digamos, pero sobre una realidad actual, que es pues cómo las niñas o las menores son enganchadas en las redes, ¿sí? Y la trata de mujeres, básicamente. Y es un cuento fuerte porque pues nadie quisiera tener una experiencia cercana o saber de alguien de una experiencia de este tipo, pero con la lectura podemos explicar o de alguna manera pues sensibilizar a las niñas y los niños sobre estos temas, ¿no? Y hay muchísimos cuentos, libros que podemos hacer uso de ellos como una herramienta para
un mundo más justo, promover la equidad. Y bueno, a ver, ¿podrías regresar ya por último a la última diapositiva, por favor? Sí. Y bueno, hay una cita que me gusta mucho, que está en un libro también feminista, de cuentos feministas, que se llama Sapos y Culebras, que dice así: los juegos y la fantasía son potentes mediadores de la realidad. Lo que se hace imaginativamente posible en el mundo irreal se convierte, asimismo, en una posibilidad del mundo real. Entonces, estas posibilidades que están en los cuentos del mundo de la fantasía se pueden convertir en una realidad, ¿no? Esto de pensar en un mundo equitativo, justo, igual, es posible. O sea, están los cuentos que nos permiten la fantasía, pero esa fantasía se puede volver realidad. Entonces es importante promover, tanto para las niñas como para los niños, y acercarnos a nuestro recurso. Creo que es el recurso más importante que tienen las sociedades, que es la infancia. Sí, entonces efectivamente en la mañana veía lo de la construcción de las ludotecas y me da mucho gusto, porque son espacios pensados en ellas y en ellos, son espacios necesarios. El juego, los cuentos, la fantasía son herramientas indispensables y que tenemos que aprovecharlas, ¿no? Entonces, pues esto es un poquito, no sé si hay una pregunta. A ver, ok. Elisa, me parece muy importante lo que comentas. Dice, una inversión, tener material de lectura para prevención de violencia, invertir en la familia como a nivel institucional, por supuesto, y de verdad que las familias, que las instituciones deberían de hacer una buena inversión en este tipo de colecciones que promueven la equidad, previenen la violencia, y la lectura nos puede salvar de mucho. Sí, maestra. Ay, gracias. Me gustaría comentar algo. Yo creo que tenemos varios retos. Siempre cuando hablamos de temas de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, nos damos cuenta que son problemáticas multidimensionales y complejas. Entonces, estamos hablando hoy del cuento, de la literatura, del poder de la palabra. Y México, como país, tiene un gravísimo déficit de lectoras y lectores. Entonces, por un lado, digamos, sí, yo creo que la palabra y la palabra escrita y la palabra narrada a través de historias interesantes puede ser un vehículo muy, muy bueno para provocar la reflexión y el cambio social. No obstante, no hemos formado un país de lectores. Este es un grave, digamos, problema estructural de nuestro sistema educativo, ¿no? Más bien tenemos un país hasta los años 70, 80, un país de televidentes, ¿no? Y además formados por estos consorcios de Televisa, de la televisión privada fundamentalmente, que es una reproducción de roles, estereotipos y mandatos sexistas, ¿no? En las telenovelas son la actualización latinoamericanizada de muchas de estas historias, donde en todo caso a las mujeres pues les dan este rol, eso, de la villana o de la heroína buena que todo lo soporta, que es abnegada, ¿no? Que cumple esta función bastante puritana de la feminidad, o bien de esta mujer que es la cuidadora universal, cuida hijos y su pareja cuando el esposo es como otro hijo más de alguna manera, ¿no? A pesar de que se le pide a los hombres, hablando de este tema de masculinidades, que sean los que protegen, los que defienden, los que salvan a la familia del peligro, de alguna manera ya dentro del contexto de la familia, lo que se ha reproducido mucho es esta idea de el hombre que en realidad es fuerte hacia afuera, pero es profundamente infantil. Entonces, también estos roles y estereotipos infantilizan a los hombres y las mujeres sienten que pues tienen que estar allí presentes para que estos hombres con egos frágiles, con sensibilidades que no son capaces de expresar hacia afuera,
las puedan expresar solamente en este remanso. Entonces, yo creo que vencerlas y desmontar el patriarcado es un trabajo enorme que implica un cambio sociocultural, un cambio estructural. Y desde luego, el objetivo de estos diálogos feministas, para quienes nos gusta leer, pues que a través de la lectura generemos esta conciencia, esta reflexión y todo. Pero yo sí creo, tratándose de promover la lectura infantil y juvenil, que estamos hablando así en cuesta arriba, porque además no es nada más que no lean cuentos, o sea, cuando se leen cuentos que reproducen roles y estereotipos sexistas y machistas. Pero es que en general no se leen, ¿no? Entonces, quería yo saber también aquí tu punto de vista, y precisamente por eso me encantaba lo de tu aproximación al teatro, como qué otras herramientas tú ves que son factibles, además de la lectura, dado que pues, hacer una generación de lectores pues, nos va a tomar tiempo, y sin embargo, en lo que no tenemos tiempo es que tenemos que acabar con la violencia y con todos estos roles, estereotipos y mandatos que son el caldo de cultivo para las violencias cotidianas que vivimos. Gracias, Marisa. Sí, claro. Bueno, estoy segura y por eso, bueno, es algo a lo que yo, digamos, me he enfocado, es que en la primera infancia, en los primeros años de vida, o los primeros años hacen la vida. Entonces, el acercamiento a la lectura, y si son pues estos tipos de textos y otros muchos que ya hay afortunadamente, los acercamos desde los primeros meses, años de vida. Pareciera que nos va a tardar mucho en generar una sociedad lectora, pero no es así. Si nosotros apostamos a la lectura infantil, estamos asegurando casi una sociedad diferente. Y bueno, la lectura además en la primera infancia no solo es crear ambientes alfabetizadores o acercarle el cuento, llevarlo a la biblioteca ahora que ya existen, a las ludotecas, a las bibliotecas infantiles, que en Oaxaca tenemos unas muy bonitas. No solo eso, sino quiénes se convierten en las personas que narran. ¿Quiénes son las personas narradoras? Regularmente son cuidadoras y cuidadores primarios, y muy regularmente son las mujeres, las mamás, ¿no? Las que se convierten nuevamente en estas narradoras. Entonces, aquí es trabajar con las familias, me parece, ¿no? En proporcionar estrategias, y una de ellas, por supuesto, es la lectura, el cuento. Y hay otras, ¿no? El teatro, bueno, en este caso, la experiencia que tenemos, participé como codiseñadora curricular en el diplomado, que Elisa estuvo ahí de manera cercana también acompañándonos en este diplomado de teatro como una herramienta de intervención social. Pude ver muchas experiencias de personas que han hecho, por ejemplo, teatro para ciegos, ¿no? O cómo se puede utilizar el teatro para llegar a poblaciones vulnerables como adolescentes en situación de calle, por ejemplo, ¿no? O grupos como mujeres embarazadas. El teatro, o sea, en general me parece que las expresiones artísticas, la música, el teatro son siempre herramientas que si nosotros volteamos a ver a nuestro sistema educativo, por ejemplo, las ha puesto a un lado. O sea, los contenidos artísticos son tomados como de segunda. ¿Sí? Es importante las matemáticas, el español, sí son importantes, pero en un currículum debe haber un equilibrio, ¿sí? Y las artes se tienen que convertir, por ejemplo, el teatro, la música, las artes plásticas, como un contenido igual de importante que las matemáticas, igual de importante que el español, igual de importante que las ciencias naturales. Entonces, yo veo la salida, o me parece que desde la parte de cómo lograr un mundo mejor, una sociedad más equitativa, siempre tengo la esperanza en la educación, en todas
los ámbitos educativos. Y cuando hablo de educación no me refiero solo a la escuela. O sea, la escuela es el aspecto formal y sí es importante trabajar en un currículum distinto al que tenemos, pero también darle cabida a otras manifestaciones de la educación, como todas las opciones no formales que tenemos y que han sido súper importantes y que en este momento de confinamiento, pues, que no están o que están solo a través de las pantallas, se vuelve un poco difícil, ¿no? Yo creo que una estrategia importante sería tener más casas de la cultura, más ludotecas, más parques. Por ejemplo, pienso en los parques infantiles. Si nosotros pensamos cuántos parques infantiles hay en nuestra ciudad, o sea, son muy poquitos en realidad, y el movimiento es una necesidad de la infancia. Estar en movimiento es una necesidad, tener acceso a estos lugares donde puedan correr, brincar, saltar, ejercitarse a través del juego. Entonces no tenemos parques infantiles, ¿sí? No tenemos parques infantiles. En las comunidades, y retomo un poco la experiencia que tuve en CONAFE de visitar varias regiones de nuestro estado, y en el municipio, cuando se tenía que designar el dinero, y ahí entra la cuestión de género, pues, ¿qué se hacía? Se techaba la cancha o se hacía más bonito el palacio municipal, se le ponía un piso súper brilloso, bien bonito, y la cancha. ¿Y para quiénes era el palacio y la cancha? Pues la cancha era para los varones casi siempre, para los jóvenes o los varones. Y el palacio municipal, pues los hombres son los que deciden ahí. Entonces, ¿dónde quedan los espacios para las niñas, para los niños, para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que la educación siempre es una salida para que da luz, digamos, pero la educación no solo la escuela, sino opciones no formales, ¿no? Como decía, las ludotecas, los parques infantiles, las casas de la cultura y todas aquellas formas en que podemos, en que podemos educarnos o formarnos, ¿sí? Lourdes Pacheco comenta que los cuentos pueden ser herramientas para transformar esos mensajes que refuerzan los roles tradicionales. Así es. Okay. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Pues sobre esto que decías, la cuestión de, bueno, es que trabajar con desmontar el patriarcado es cultural. No hay, aunque haya leyes, y ya me lo han dicho en 2 ocasiones, aunque haya leyes, es una parte, pero tiene que ser una cuestión de cultura, y la cultura pues es lo que está aprendido, lo que tú has venido diciendo y lo que siempre estamos ya trabajando desde hace mucho tiempo en esto, ¿no? Entonces, desmontar esa cultura es como volver a hacerla, revisarla y ver cuáles son los aspectos que no están acordes a la dignidad de las personas, ¿no? Y los niños, pues son personas, los niños y las niñas, y tienen una dignidad igual que la nuestra. Son personas en evolución. Ahí es donde está, pues creo yo también, esta cuestión cultural que, pues que en Oaxaca ha sido de esta manera replicar muchas veces la cultura patriarcal, ¿no? En las fiestas, en las tradiciones, pero también es necesario dar esa vuelta en esta cuestión de la niñez. No sé si me explico, no sé, al ser cultural tiene que como significarse, retomarse, eso es lo que yo considero que, y eso es una cuestión que se aprende, pues, como tú bien dices, con la educación, ¿no? Sí, tenemos una mirada adultocentrista, ¿no? O sea, creemos que solamente las necesidades de las personas son la vida, ¿no? Nos manifestamos, pedimos por necesidades, pero pocas veces lo hacemos tomando la voz de la niñez. Pocas veces decimos, queremos en mi fraccionamiento, en mi colonia, un parque infantil, quiero una ludoteca,
¿no? Pedimos otras cosas, pero también, o sea, hay que mirar las necesidades de las niñas y los niños. Decía una participante hace un momento en el chat, que en las comunidades el campo es su parque infantil. Sí, afortunadamente en las comunidades el contacto con la naturaleza les provee de una serie de estímulos que son sumamente importantes, pero que en los espacios urbanos no tenemos. Y cada vez los espacios en donde habitamos son más pequeños y entonces las niñas y los niños realmente tienen pocos espacios para moverse, para jugar, y bueno, ahora en este momento en el que nos toca vivir, pues todavía menos aún. Entonces, sí es necesario otras estrategias aparte del cuento, que también son válidas y son interesantes y se tienen que promover, como decía, las ludotecas, los parques, yo me acuerdo que en el programa de educación inicial había una cosa que se llamaba Comité Pro Niñez, y era un comité que velaba por los intereses de las niñas y los niños de las comunidades. Incluso aunque el programa ya no existiera en esa comunidad, el comité seguía trabajando en favor de las niñas y los niños con diferentes acciones, porque ya habían sido capacitados para ello. Ya esa figura no existe, ya no existen estos comités pro niñez, ¿no? Yo creo que la mayoría desaparecieron, pero impulsar ese tipo de estrategias para que se pueda velar no solamente a través de tener recursos como libros, sino con otras estrategias como mencionaba la maestra Ana. Ok, aquí Esmeralda dice que es importante que tenemos que reeducarnos, ¿sí? Y para cambiar la situación que tenemos, ¿sí? Considera que también la educación, sí. Sí, maestra. Perdón, yo voy a tener que irme para otro evento todavía que tengo, pero quería nada más decir que estoy sumamente feliz de ver toda la participación tan grande. Aquí vemos 82 personas conectadas en el Zoom y no sé cuántas estén en el Facebook Live, no he visto, pero estamos picando piedra, pero todos los jueves que tenemos diálogos feministas. Hoy en la mañana, capacitación de ludotecas. Estuvimos todo los meses de mayo, junio, julio con juezas y jueces trabajando en su capacitación de juzgar con perspectiva de género. O sea, yo sí creo y quiero retomar lo que dijiste, que sí tenemos que abrir espacios para la esperanza, sí hay maneras, hay cosas muy concretas, lo que estás diciendo, los comités pro niñez, el sensibilizar a las comunidades para que en sus planes municipales de desarrollo incluyan este tipo de estrategias, ¿no? O sea, si una comunidad, aunque sea muy pobre, es capaz de gastar tanto dinero en la fiesta del pueblo, donde van a traer a una banda, a un jaripeo, ¿no? O sea, si son capaces de asignar recursos para cosas que les parecen valiosas, como la fiesta del pueblo, quizá haciendo este trabajo de reflexión, pero es así, a pie de calle, a pie de tierra, sí podemos sensibilizar y hacer estos cambios. Entonces, quiero decirles que, pues, en la parte que nos toca la Secretaría estamos. Tuve recién una reunión con COPLADE y vamos a estar en la revisión del diseño de los nuevos planes municipales de desarrollo, para que realmente que tengan perspectiva de género, enfoque de infancias y de interculturalidad, que son los 3 ejes, pues se traduzcan en acciones concretas, así sean pequeñitas, ¿no? Así sean acciones afirmativas, así sea una biblioteca que tenga títulos como estos, que rompen paradigmas. Hay que seguir haciéndolo. Me despido de ustedes, quédense por favor aquí platicando. Le agradezco muchísimo a Elisa, como siempre, a mi querida Maite Cruz, y a ti, por supuesto, Marisa, que espero que no sea la última vez que estemos haciendo cosas juntas, a ver si pudiéramos, después de estos diálogos, vamos a comenzar, como sabes, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres, y los 16 días de activismo. Sería espléndido oportunidad para poder hacer algo. También quiero decirles que ahora que volvamos ya otra vez al semáforo amarillo verde, vamos a tener una estrategia de cine móvil,
que no lo hemos podido hacer por pues, las cuestiones sanitarias. Y ahí, Marisa, estaría muy padre que pudiéramos hacer una intervención en comunidades, ¿no? Haciendo estos debates, pequeños documentales o de cuentos ilustrados, en fin. Entonces yo creo que es mucho lo que podemos hacer sumando. Yo veo aquí muchas personas que están súper dispuestas a participar, a ser agentes de cambio en sus comunidades, en sus familias. Yo como mamá debo decir que a mí me ha costado muchísimo. Yo soy una lectora empedernida, lo fui. Mi hijo no lo es y me da tristeza. Tiene 15 años y claro, me dicen, no, espérate, pues está en la resistencia. Si la mamá lee mucho, pues obviamente él me dice que a él los libros le valen, ¿no? Y me da un chorro de angustia. Yo espero que así vaya a ser, porque de chiquito sí leía. No es fácil todo competir contra las pantallas, competir contra todas estas, pues la verdad, esta realidad que nos está tocando vivir. Entonces, bueno, quiero decirles que estamos a la orden y pues no seguimos, apenas esta es la 6ª sesión, así que no vamos a detenernos, continuamos, les agradezco, besito y me despido por esta tarde, pero se quedan aquí. Gracias, Marisa, no sé si tienes algo que comentar. El micrófono, Marisa. Tu micrófono. No, pues nada, agradecer el espacio y efectivamente una de las participantes comenta algo que resume lo que estamos diciendo. Leticia dice, vamos a trabajar por la infancia sin parar. Y yo creo que es así como tenemos que hacerlo. Apostarle al trabajo con la infancia, con las familias y como una estrategia grande y de ahí derivan muchas pequeñas que se puede hacer. Entonces, yo agradezco este espacio y agradezco a las personas, ahí por ahí leí, reconocí algunos nombres de alumnas, alumnos de pedagogía, de intervención educativa, que son quienes están como ya en comunidad trabajando, ya en las instituciones trabajando y a mí se me hace que la luz se abre y que hay muchas más esperanzas para hacer cambios. Gracias. Al revés, muchas gracias. Quédense platicando muy rico y les mando un saludo y un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Si me permite, Tere, veo que hay 2 personas de las participantes que con la manita levantada, no sé si él sí les pueda dar. Sí, claro. Está Flor Figueroa y Yolanda Hernández Tejeda. Entonces las voy a ascender a panelistas para que las podamos ver y escuchar. Y ya están, entonces, Flor Figueroa o Yolanda Figueroa. Si nos podrían comentar. Me parece que Flor Figueroa ya abrió su micrófono. Flor Figueroa, ¿nos puedes decir cuál es tu opinión respecto a esto? Ok, me parece que ya tenemos. Sí, aquí estamos. Pues buenas tardes. Pues a Melissa agradecerle que independientemente de que tenemos esa inquietud de estar tratando de ponernos los ojos de ver con enfoque de género todo, me pareció muy importante tu propuesta, sobre todo los tips que podemos tener para elegir un cuento y poder comunicar a los, sobre todo en el núcleo de la familia, poder hacer la sugerencia de qué manera hacer una buena selección. Implica fomento a la lectura, pero aparte de eso, lo más importante sería generar esa cultura de enfoque de género. Me parece muy importante tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Flor. Muchas gracias. Ok, ahora le pedimos a Yolanda Hernández que por favor encienda su cámara y su micrófono para que nos dé su opinión, por favor. Yolanda Hernández. Sí, para mí es muy importante todo esto que están haciendo, sobre todo para motivarnos más a las mujeres en lo que debemos de
ahora sí que no debemos de dejar la violencia, ¿no? No debemos de darnos ese valor para ya no generar, ni nosotros generar, ni dejarnos que nos generen la violencia, ¿no? Para mí es algo muy importante, la verdad. Gracias, Yolanda. Pues gracias. También está Sandra Luz y está Solecita Gómez. Bueno, veo aquí a otras compañeras que ya han estado y pues ese es el sentido de este espacio, que podamos seguir construyendo y deconstruyendo en cada una de las lecturas. Esta era muy importante porque pues en el otro círculo, el del año pasado, también estuvo la maestra Marisa y dio un tema de verdad muy importante. Nos explicó a partir también de los cuentos toda esta construcción que se hace de las personas desde que somos niños y niñas, ¿no? Entonces, a mí me quedó como muy grata la experiencia de esa tarde y qué bueno que pudo volver a estar con nosotras y yo espero que sigamos repitiendo las sesiones el próximo año y pues que pueda volver a estar con nosotras con este tema. Es incansable porque no lo vamos a agotar, bueno, sí pronto, porque veo que se suma mucha gente y que hay muchos comentarios, que al principio era como un poco tímida la participación, pero ahora estoy viendo que ya hay muchas más participaciones. Muchas gracias, María Teresa. Siempre es un placer, un gusto compartir con ustedes este tipo de temas. Y bueno, que la participación cada vez sea más y esto nos lleve de la reflexión a la actuación. Claro. A partir de estos diálogos, pero no solo quedarnos en la reflexión, sino también en la actuación desde los espacios que tengamos, ¿sí? Claro. Es un magnífico espacio para empezar a intervenir. De acuerdo. Parece que hay otra persona que que levanta la mano para intervenir. No sé si la podemos poner en panelista. Ya está ascendida panelista. Ay. Creo que es Yolanda Hernández. Ah, ok. Yolanda Hernández, ¿nos puedes decir qué opinas? Ella. Me parece que ella acaba de participar. Sí, ella es la que ya pasó. Sí. Pues yo diría que si ya no hay más participaciones, pues vayamos cerrando. Pues algo más que quieras comentarnos. Bueno, pues nuevamente agradecer a María Teresa, Elisa, y recordarles que hoy más que nunca, ¿no? Hoy que estamos en crisis en muchos sentidos, las letras, las narraciones, la literatura infantil representa una especie de luz, de esperanza no solo para la niñez, sino para las familias. A partir de estas narraciones fantásticas podemos replantearnos el mundo, las relaciones y la realidad. Muchas gracias. De acuerdísimo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marisa. Tere, si me permites, podríamos anunciar lo que viene, por favor. Pues sí. Bueno, primero agradecer muchísimo a Marisa Soriano Fuentes esta enriquecedora sesión. Y pues, si nos puedes compartir tu presentación, yo creo que sería excelente para poderla a nuestra vez hacérsela llegar a las participantes. Y pues vamos a tratar lo que dices, que es muy cierto, pasar de la reflexión a la acción. Eso sería fantástico y sería pues verdaderamente trascendente para no quede solamente en nosotros toda esta inquietud que has despertado, ¿no? Con estas lecturas. Y pues por otra parte, invitar a todas las personas que se han estado agregando a estas sesiones,
para la siguiente, que va a ser el jueves 15 de octubre a las 18 horas, igualmente a través de la plataforma de Zoom, de esta aula virtual. El tema va a ser lenguaje inclusivo. Está también muy relacionado con el tema que hoy vimos de letras en femenino, y nos acompañará la maestra Amira Cruz Ramírez. Ella nos ha hecho ya llegar la lectura, se las vamos a compartir estos días para que tengan suficiente tiempo para revisarla. Vamos a hablar del lenguaje incluyente. Y también decirles que todavía nos tenemos pendientes 4 sesiones más. Recuerden que tenemos pendiente la sesión de mujeres indígenas, tenemos pendiente la sesión de activismo feminista a propósito de las recientes manifestaciones que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de grupos feministas. Esa va a ser el jueves 29 de octubre, activismo feminista con la licenciada Judith Rosas. Enseguida tenemos para el 12 de noviembre lentes violetas. Lentes violetas, le tenemos una sorpresa para esa sesión, va a tener varias variantes de lo que han sido las demás, con la maestra Naima Enríquez, y les recordamos para que no se desprendan, no se desanimen, que continuemos hasta el final de este proyecto de 10 sesiones. La 10ª sesión, el jueves 26 de noviembre, Feminismo en Oaxaca, con la doctora Margarita Dalton Palomo, que sin duda pues va a ser un cierre espléndido de esta serie 2020 de los diálogos feministas, en las que desde mi punto de vista, Tere, y de muchas personas, hemos tenido muy buena convocatoria, muy buen nivel en cuanto a las facilitadoras, las panelistas. Ha sido un nivel que creo que se ha sostenido muy bien, y pues esperamos llegar al final y, por supuesto, después pasar a la acción. Son los avisos que tenemos. Nuevamente, si alguien no tiene la lectura, si alguien se registró recientemente y no les llegan las lecturas, por favor escríbanos a Diálogos Feministas OAX, ahorita se los pongo nuevamente, dialogosfeministasoax@gmail.com, para que les podamos compartir esta y las anteriores lecturas. Hemos estado transmitiendo correos a casi 200 personas, creo que no todas se han podido conectar, o se van alternando para conectarse, pero sería muy benéfico pues para todas tener las lecturas y poderlas consultar en cualquier momento. Entonces, si están interesadas o interesados en las lecturas, con todo gusto se las hacemos llegar, y si Marisa nos comparte su presentación, igualmente se las compartimos a todas y todos los que están suscritos en esta aula virtual. Pues es cuanto, Maite, muchísimas gracias. Sí. Pues sí, les agradecemos a todas las personas su participación, su presencia, ya están los avisos. Sí, se puede por correo, mándenos el correo, Flor Figueroa, y ya se le mandan las lecturas, se están mandando por correo siempre y cuando se inscriban. Ahí aparece un link, porque es más fácil para nosotras, para Elisa, en una sola liga mandar todas las lecturas, no uno por uno. Entonces, Flor Figueroa, si se inscribe, creo que sí sé quién eres, Flor. ¿No eres del grupo de mujeres que corren con lobos? No sé, porque ya hay varias mujeres que han estado ubicando estas sesiones y regresan, ¿no? Entonces, sí, también estaba yo viendo que hay en Esmeralda también dice que quiere inscribirse, porque esa es como la estrategia para que las lecturas le lleguen a todas, ¿no? Es más fácil por la tecnología que ahí en una sola, digamos, maniobra se manden todas las lecturas. Entonces, por favor, por eso es que les insistimos en eso. Sí, gracias. Sí, dice Flor que ha estado en grupos también. Bueno, pues gracias, Marisa. Y vamos a ir cerrando el chat y el Facebook, que tiene varias reacciones de compartir. No veo cuántas, pero son bastantes, y así han estado todos nuestros círculos. Y además también en los días que ya pasan, o sea, aunque ya lo hayamos terminado, los vuelven a ver y los están repitiendo y los están volviendo a ver. Entonces eso nos da
mucho gusto, porque en la hora que pueden, las mujeres se van conectando y efectivamente, como dices, pues hemos tenido bastante aceptación y se ha mantenido la presencia de las que han estado llegando en todos estos jueves de lecturas. Pues yo creo que cerramos, maestra. 29 veces compartido, dice. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todas. Y si hay algún varón, también un saludo. Veía ahí conectado a un varón, a dos. Ya, hay dos. Y han estado viniendo, sí. Pues les mando también saludos. Y por supuesto cuenten con la presentación. Nada más al final voy a extender un poquito las recomendaciones que pidieron varias en el chat. Así que mañana sí, claro, la presentación, pero con más recomendaciones de los cuentos. Gracias. Muchísimo. Muchas gracias. Inviten a más personas, por favor. El aula virtual puede recibir a más de 100 personas, entonces aún están a tiempo de aventarse las 4 sesiones que tenemos aún pendientes. Son buenísimas. Entonces, por favor, recomiéndennos para que se sigan registrando en los Diálogos Feministas 2020. Gracias, buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Gracias, buenas noches.